Santiago capítulo 1, verso 19 hasta el final. Vamos a estar leyendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso está poderoso ahí. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Gracias, Dios, por tu palabra. Vamos a entrar en un capítulo que tiene por nombre hoy, un título de esta parte, y se llama Más fuertes que la ira pecaminosa. Tengamos presente que Santiago, al escribirlo, hace para exhortar y corregir lo que estaba desordenado. Eso es importante tenerlo en cuenta, para llamar la atención de sus lectores sobre la necesidad de vivir la fe práctica. Ahora note usted algo del versículo 19 al 21. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Santiago nota que había un descontrol en cuanto a la ira de algunos creyentes a los cuales les estaba escribiendo. Y eso es bueno saberlo, porque si está escrito, a lo mejor usted dirá, pero bueno, yo no soy dado a la ira. Pero el hecho de que esté escrito muestra que en nosotros se puede levantar esa ira desenfrenada, esa ira fuera de control, esa ira que realmente se convierte en pecado delante de Dios. Por eso es que Santiago le llama a que tome el control, porque es una ira que nos hace pecar delante de Dios. Es una ira que se convierte en pecado delante de Dios. Así que hay enojos, mis amados, que no son santos. Hay enojos que son malos delante de la presencia de Dios, que en vez de acercarnos nos alejan de Dios. La ira descontrolada que abre la puerta al pecado nada tiene que ver con la fe cristiana. Hace muchos años, recién convertido, recuerdo que mi papá tenía un mecánico. El hombre era cristiano también. Él le decía MacGyver, porque el hombre hacía tantas cosas. Sabía pintar, sabía arreglar, el hombre hacía de todo. Y recuerdo que vivía cerca de la casa. Y él me contaba una pequeña anécdota, que una vez fue alguien a reclamarle, y él dice, para yo no pecar, entonces lo que hice fue que, venga acá, fulano de tal, acérquese un momentico que le voy a decir algo. Y dice que le mandó un manazo, lo golpeó y le dijo, y reciba esto en el nombre de Jesús para que sea serio. Entonces, esa es la ira pecaminosa. Este enojo se refiere al que surge cuando se siente el ego herido. Por ejemplo, me siento herido, no se oyen mis opiniones. Cuando no hay injusticia y pecado, debemos enojarnos porque otros son heridos. O sea, cuando nosotros hay un enojo que es sencillamente por algo que no se nos escuchó, por algo que no se nos tuvo en cuenta, eso tiene que ver con el pecado, porque está conectado con el orgullo. Realmente el enojo, oiga, el Señor me habló a través de esta parte, tremendo. El enojo debería producirse cuando hay una injusticia en contra de otro. Por ejemplo, alguien está hablando mal de Sadiel. Yo debería enojarme por eso.
o si estoy enojado, eso no es pecado delante de Dios. Pero si alguien habló mal de mí, pisoteó mi nombre, manchó mi nombre, ensució mi nombre, barrió mi nombre, y yo me enojo, eso se convierte en pecado delante de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque eso es lo que está planteando el texto. Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En mi ira yo quiero ejercer mi propia justicia. Y lo que está diciendo el Señor es, déjame que yo voy a ejercer justicia. Pero cuando usted se enoja, usted está estableciendo en determinada forma o haciendo en determinada forma una justicia a su favor. Así que hay que tener cuidado cuando nos sentimos heridos, cuando no se nos oyen las opiniones. Así que, mi amado, no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión. Claro, él siempre quiere tener la razón. Quiere decirte algo, quien tenga o no tenga la razón no pecó delante de Dios, sino la persona que pronunció eso. Porque tú sientes que se te hirió el ego y el otro fue más fuerte que tú. Entonces es importante eso. O cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta no nos ayuda absolutamente en nada. Dígale que está a su lado. El enojo egoísta no nos ayuda absolutamente en nada. Ahora, Santiago muestra cómo gerenciar esta ira, cómo manejar, cómo administrar. Y si Santiago muestra cómo hacerlo es porque se presenta en nuestra vida. Y la primera cosa que él dice, mira, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Diga conmigo, número 1, tengo que ser pronto para oír. Me llama la atención que dice, sea. O sea, no te da opciones. No te dice si tú quieres. Si tú sientes, si te nace o me nace, si tienes ganas, hazlo. Él está diciendo, sea. En otras palabras, es un mandato de Dios. En otras palabras, es algo imperativo del Señor. Es una orden para cada uno de nosotros. Mi amado, la orden de Santiago primero es usar los oídos lo más pronto posible. Pero ¿qué hacemos nosotros usar primero? La lengua, la boca. Y Santiago está diciendo, si tú quieres gerenciar la ira para que no se te convierta en pecado, es necesario que primero seas muy rápido. Ahí se aplica lo que dice la película Rápido y Furioso. Ahí tú tienes que ser rápido, furioso, para tú controlar y manejar y abrir tus oídos en ese momento. Ahora, ¿por qué Santiago apela a esto? Porque al escuchar vamos a permitirnos examinar la situación de manera correcta antes de recibir algo. Entonces vamos a concentrarnos en escuchar antes de airarnos, amado. Tenemos que concentrarnos en eso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Lo segundo, sea tardo para hablar. Mira que dice primero, pronto, y el otro tardo. Pero nosotros somos al revés, rápidos y furiosos para hablar y bien lentejuelos para escuchar. Y tiene que ser al revés. Eso es lo segundo que presenta Santiago. Debemos de pensar antes de hablar. Por eso dice tardo. Diga conmigo, tardo. Tenemos que ser tardo, mi amado. Y esa palabra tardo es como el que tartamudea. De esa manera tenemos que ser tardos para hablar. Tenemos que ser tartamudos al momento de hablar. Tenemos que ser lentos en nuestra habla, porque nosotros somos muy rápidos para hablar. Y muchos de nosotros cometemos el error de ser muy rápidos en este sentido y lentos en el otro. Él le escucha. Y lo que no hemos olvidado, que el Señor nos ha dado 2 oídos y una lengua. Y algo tremendo, las orejas tuyas no cierran tus oídos, la boca tuya sí cierra tu lengua. Y no solo tu boca, tus dientes, tus encías, tus labios. Hay un conjunto de cosas que te cierran la boca y nunca se ha preguntado por qué. Porque el Señor quiere que utilicemos más los oídos. Nosotros somos más dados a hablar y menos dados a escuchar. Proverbios capítulo 10 verso 19, mire lo que dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:13 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, como usted puede ver ahí, es importante que nosotros cuidemos nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar. Lento para airarse es lo tercero que nos dice Santiago. Es la otra manera de gerenciar lo que tiene que ver con la ira
que se levanta en nuestro corazón. ¿Cómo nos hacemos lentos para airarnos? ¿Cómo nos hacemos lentos para airarnos? Es una pregunta que tenemos que hacernos y Santiago la responde. Mire bien, vamos ahí al mismo texto, ahí podemos encontrar verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Mire lo que dice, por esto, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque cuando estás airado, lo primero que se te levanta, mi amado, es la inmundicia. Y lo segundo que se te levanta es la malicia. En otras palabras, se te levanta lo sucio y se te levanta lo malo. No sé si me hago entender. O sea, es lo primero que viene a tu pensamiento. Por ejemplo, cuando no te escuchan la opinión, tú dices no porque esa persona quiere saber más que todo el mundo y resulta que eso no es el deseo de la persona. A lo mejor la persona lo que quiere es transferirte un principio que fue de bendición para él o para ella, pero tú estás pensando es que él se cree más sabio que todo el mundo. Entonces lo que se llama, mi amado, malicia. O sea, es algo malo delante de los ojos del Señor. Entonces el apóstol Santiago está diciendo, si ustedes quieren ser lentos para airarse, tiene que aprender a desechar todo pensamiento sucio y todo mal pensamiento. O sea, saca el pensamiento sucio y saca el pensamiento malo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hablar, y no solo hablamos, sino que nos quedamos callados. Entonces se meten los malos pensamientos y en vez de erradicar esos pensamientos los dejamos allí. Entonces eso se convierte en ira y terminas diciendo lo que no tienes que decir. Entonces en vez de obrar la justicia de Dios, obra tu justicia. No sé si me hago entender. Y entonces tú crees que hiciste justicia y lo que resulta es que levantaste un problema en tu contra. Quedas mal. En cambio, cuando la justicia del hombre, por eso se llama justicia, obra, te va a hacer quedar bien. Aunque la persona que crea que discutió contigo, crea que ganó, la justicia de Dios va a obrar a tu favor. No sé si me hago entender, amado, en esta hora. Entonces, ¿cómo nos hacemos lento para airarnos? Estamos hablando A, desechando todo pensamiento sucio y malo. B, estoy dándole así como si fuera una clase para que puedan notar bien. B, hagamos de nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Para que la ira se vaya de nuestra vida, tú tienes que conectar el mal pensamiento, lo que tienes allí, con la palabra de Dios. ¿Qué diría la palabra de Dios en este momento que la tienes en el corazón? No necesitas leerla, ya tienes en el corazón. ¿Cómo tengo que manejar esto que siento? ¿Cómo tengo que manejar esto que me hace sentir esta persona? Estoy que le reviento, estoy que le suelto, estoy que lo maldigo. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haría Jesús en ese instante? Es traer el pensamiento de la palabra del Señor. Si lo sabemos, mi amado, lo que pasa es que estamos tan controlados por la ira que no queremos dejar que fluya. No queremos dejar que el pensamiento de la palabra del Señor tome el control de nosotros. Ya tratamos la parte de la ira. Ahora él va, ¿cómo se recibe la palabra del Señor? Yo no le voy a enseñar, le va a enseñar Santiago cómo se recibe. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Óigame bien, amado. ¿Cómo recibir la palabra del Señor? Santiago nos enseña cómo recibir esa palabra del Señor. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra operación? ¿Cuál debe ser la forma o cuál debe ser la manera en que tenemos que recibir esa palabra del Señor? O sea, esto me está diciendo a mí que yo no puedo recibir la palabra de Dios como me dé la gana. Esto me está diciendo a mí que yo no puedo recibir la palabra de Dios como yo quiera, que hay una manera, hay una forma. Y recuerde, él está hablando de la parte práctica. O sea, él está hablando que hay gente que lee la Biblia pero que no recibe la palabra. Que hay gente que escucha una predicación, pero el hecho de que la escuche no significa que está recibiendo la palabra. Que hay gente que se pone de pronto a ver un predicador o se pone a escuchar la voz del Espíritu Santo y puede que la escuche, pero a lo mejor no está recibiendo esa palabra. Entonces Santiago está diciendo cuál debe ser la actitud para recibir
esa palabra. Y la actitud nos dice es que debemos recibir la palabra de Dios como hacedores y no solamente como oidores. Dígale que está a su lado, dígale, como hacedores, mas no como oidores solamente. Esa debe ser la actitud. O sea, mira, amado, déjeme decirlo de esta manera. Usted puede decirme amén en esta noche. Usted puede decir, toma esa palabra en mi corazón. Pero si usted sale de aquí y no la aplica, no la recibió. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Sabe? Eso es lo que está diciendo. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado, leído, meditado en una palabra, mientras no la aplica, es engañarte a ti mismo, está diciendo Santiago. O sea, el hecho de que tú te emociones y grites gloria a Dios y escribas la palabra aún en tu libreta, y no solamente la predicada, sino lo que Dios te habló a través de la palabra, pero si no lo vives, te engañaste. Perdiste tu tiempo, te autoestafaste, te autorrobaste, te autoquitaste, mi amado, lo que realmente la palabra de Dios te había hablado. Así que el hecho de que Dios te hable no significa de que estás recibiendo la palabra. No sé si me hago entender. Porque allá afuera también la gente Dios le habla. ¿O no es así? Claro que Dios le habla, Dios hace milagros, Dios se revela a través de cada uno de nosotros cuando le predicamos de Cristo. Pero el hecho de que ellos lean la palabra o sepan la palabra no significa que están recibiendo la palabra. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago. Óigame bien, la eficacia de nuestro tiempo en la realidad de la palabra de Dios en nuestra vida puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. Si nuestra conducta no cambia, si nuestra actitud no cambia, no estamos recibiendo la palabra. Pero usted dirá, apóstol, yo soy fiel a la iglesia, tengo 10 años aquí, no me pierdo un servicio, mire, hoy vine cansado, hoy vine agotada, pero no me diga que perdone a mi marido. Pero no me diga que tengo que perdonar a la mujer que me lo robó. No me diga que yo tengo que serle fiel a mi esposa porque a mí me gusta cortarle la oreja. No sé si me hago entender. No me diga que yo tengo que dejar la murmuración porque a mí me fascina el chisme. Es más, lo he vuelto santo. Ahora se llama chisme santo. No sé si me hago entender. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice en pocas palabras, mi amado, tú quieres saber que alguien de verdad recibe la palabra porque cambió su conducta, cambió su comportamiento. No, pero mira, esa persona tiene 300,000 títulos, óigame bien, de instituto bíblico. Pero eso no significa, mi amado, que esté recibiendo la palabra. Porque puede ser alguien que llegó hace un mes a la iglesia, pero dejó la droga, dejó de robar en su trabajo, comenzó a cuidar de su esposa, a serle fiel. Mientras que está en la iglesia, anda hablando mal del hermano, mal del vecino o mal de la vecina. Esa persona que llegó nueva ha recibido la palabra mucho más que aquel que tiene los 300,000 títulos de instituto bíblico. No sé si me hago entender, amado. Mire, yo no estoy en contra de los estudios, pero hay gente, mi amado, que estudia tanto pero no vive las cosas prácticas de la palabra del Señor. Tiene mucha teología, pero nada de vivencia cristiana como tiene que ser. Y el efecto de la palabra en la vida de una persona no se sabe por la información, sino por el cambio, por la conducta, por la actitud que demuestra. No sé si me hago entender. Por cómo te comportas en el trabajo, cómo te comportas en la universidad, cómo te comportas en las relaciones, cómo te comportas en los negocios. Ahí es donde se ve, mi amado. Cuando alguien habla mal de ti, en tu actuar revela. Cuando pasas una prueba, tu actuar revela si realmente tú estás viviendo la palabra del Señor. No sé si me hago entender. Mire bien, esto es en el caso de los que predicamos. Los que predicamos, pero también los que escuchan, medimos la calidad de una prédica por el efecto emocional que despierta. Y no es así. Oh, eso estuvo tremendo. Mira, gritamos, aleluya, alabado sea el Señor. Uf, ese tipo trajo candela, trajo fuego. Yo salí brincando de ese lugar. Mira, casi me agarro del techo con esa palabrota que soltó. Y así nosotros medimos los que predicamos y escuchamos el efecto de una predicación. Pero resulta que Santiago está diciendo que el efecto de una predicación o de una buena palabra se mide por el cambio que éste produce en las vidas.
Muchos podrán haber saltado, pero si no cambian, yo solo di una buena información. No sé si me hago entender. Y el que escuchó, me escuchó una buena información. O sea, porque no es solo el que da, sino también el que recibe. Cierta vez recuerdo que me invitaron a una conferencia de líderes, de liderazgo. Y Dios, había unos predicadores que yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí entre los jinetes del Apocalipsis? Dios, gente que Dios usaba de una manera poderosa, impresionante. Pero el Señor me llevó a algo. El Señor me llevó a una dirección. Y ellos lo recibieron con mucha mansedumbre y se acercaron muchos a agradecerme lo que Dios me había mostrado. Y era el punto, mi amado, que estaban cayendo en el sensacionalismo, en el asombro de la gente, solamente en el área de la revelación, mas no la transformación. Porque donde hay revelación tiene que haber transformación. Porque si solo hay revelación es solo información. No sé si me hago entender. Si el velo se te corre es para que tú corrijas algo en tu vida. No es solo para que digas amén, no es solo para que digas toma esa palabra. Es para que algo, esa revelación te lleve a otro nivel. No sé si me hago entender. Recuerde, Pedro no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Mi amado, ya no le dijo el nombre del Pedro antiguo, Simón, sino que le dijo Pedro. Antes le llamaba Simón. Aquí le dice Simón, hijo de Jonás, y lo convierte en Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, la revelación a Pedro lo llevó a otro nivel. Entonces la revelación te tiene que llevar a otro nivel. Cuando digo otro nivel, no es otro nivel de información, sino otro nivel de transformación. No sé si me hago entender. Entonces eso es lo que está diciendo este hombre. Entonces está bien que prediquemos bueno, está bien que enseñemos bueno, pero ¿qué efecto está produciendo en la gente? Mira, a veces yo como predicador te lo puedo decir, a veces uno se asombra de lo que Dios le da a uno. Pero si no cambia la gente, no sirve, amado. Tiene que cambiar la gente. Que la persona te diga, ¿sabes qué, apóstol? Yo llegué aquí con un odio en mi corazón. O pastor, o predicador, o líder, yo llegué con un odio en mi corazón. Pero con esa palabra que usted trajo, yo pude perdonar a mi papá. Y lo llamé y se restauró la relación. No sé si me hago entender. Hubo un cambio. Yo vine cargada, yo vine atribulada porque iba a perder mi trabajo, pero de aquí salí con fe, creyendo que Dios me va a bendecir y que Dios me va a guardar y que Dios me va a proteger. La palabra tiene que producir una transformación, un cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, la palabra original para hacedores es un término que denota una acción creativa. Diga conmigo, acción creativa. Es decir, obedecer la palabra debe ser mucho más, o debe ir más allá con una acción mecánica obligatoria. El término muestra un tipo de acción ejercida en realidad, o sea, en el griego, un término de acción ejercida con emoción, con corazón. Déjeme explicarlo de esta manera. O sea, no es solamente, no es que como el niño que hace el mandado, no es que yo tengo que hacer mandado porque mi mamá me mandó. Ve al toco y vas al toco. No, porque yo tengo que obedecer a Dios porque me tengo que obedecer a Dios. No. Me cuesta, pero voy a obedecer a mi Padre Celestial porque sé que esto es bueno para mí. Y si Él me lo manda, yo lo voy a hacer porque lo voy a agradar a Él. No sé si me hago entender. Mire, usted no ve que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Hay gente que da diezmos y sin dador alegre. No sé si me hago entender. Hay gente que da diezmo sin ser dador alegre. Hay gente que da ofrenda sin ser dador. Ya lo voy a soltar porque tú me mandaste, Señor. No, suéltelo con disfrute. Suéltelo con alegría. Mire, la palabra traducida de hacedores, bueno, yo no soy griego, pero así la leo en español. Poietai. Pero de esa palabra viene lo que nosotros conocemos en español poeta, ¿se parece? Y de ahí viene poietai. La poesía es considerada como uno de los campos más creativos en toda la literatura. El que es un poeta es muy creativo, amado, es muy creativo. No es fácil hacer una poesía. Tú necesitas ser muy creativo para hacer no solamente una poesía, para ser un poeta.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un cristiano fiel, su vida es un poema perpetuo, demostrando siempre y en todas partes la hermosa acción creativa de una vida en armonía con la palabra del Señor. En otras palabras, la obediencia debe ser un disfrute para ti, debe ser algo hermoso para ti. No sé si me hago entender. Yo sé que al principio, mujer, sujetarte al marido te cuesta, pero después tiene que ser un disfrute. Lo voy a hacer porque amo a mi Señor. Y Señor, te quiero honrar. No sé si me hago entender. Te quiero honrar. Voy a perdonar a mi hermano porque se siente sabroso perdonar. Mi corazón descansa. No sé si me hago entender, amado. Déjeme decirlo de esta manera. Sé que la Biblia dice: no dejando de congregarnos, algunos tienen por costumbre, pero algunos vienen a la iglesia y no la disfrutan. Vienen por la obligación. Sí, la obligación tiene que estar. Yo no estoy diciendo que saques el factor obligación. Estoy cansado, estoy agotado, pero cuando ya empieza la alabanza, me voy a gozar con mi Señor, aunque esté muerto. Me voy a, sí, me duelen los pies, pero me voy a sentar y voy a alabar a mi Padre Celestial. Padre, Señor, que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu no se apagará. No sé si me hago entender. Entonces no puedes dejar que la iglesia, al venir a la iglesia, se te convierta en algo mecánico, simplemente obligatorio. Tiene que tener un disfrute. No sé si me hago entender. Déjeme decirlo así, porque si no te va a pasar como el matrimonio que solo está por obligación. Ya le pusieron la sentencia de divorcio. O sea, cristiano que camina por solo la obligación en el Señor, pronto se va a alejar del Señor. Pronto se va a apartar del Señor. Entonces, por eso tú tienes que disfrutar el estar. Por eso, ¿se acuerda cuando David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de la vida, para contemplar su hermosura y para inquirir su santo templo? Él está hablando de disfrute. Yo sé que usted está cansado, pero dentro de ese cansancio, ¿será que usted está disfrutando esta noche? ¿Será que usted está disfrutando esta noche? ¿O será que está: ay, ¿para qué yo vine hoy? No sé si me hago entender. Y todo en la vida cristiana, mi amado, no lo podemos hacer mecánicamente, obligatoriamente. Sí, tiene que haber una mecánica, sí es verdad, pero tiene que haber la parte poética. El que es poeta, pregúntale a Melba, disfruta su poesía cuando la lanza. Usted le parecerá aburrido, pero cuando Melba se sube aquí está inspirada. No sé si me hago entender. Algunos años atrás, en el show de talento, los jóvenes invitaron al hijo del doctor Marlon Winnet, del pastor Marlon Winnet. Es un poeta de primera, y ese muchacho disfrutaba la poesía. Entonces, la vida de obediencia tiene que ser una poesía. Diga conmigo, una poesía. Ese es el ejemplo que toca, porque eso se usaba en aquel tiempo. Pero tiene que ser disfrute, mi amado. Es como el que practica un deporte, o los futbolistas, ellos disfrutan ese deporte. No es solo una obligación para ganar dinero, no es solo una obligación para mantener un estado físico, sino que lo disfrutan. No sé si me hago entender. Es como el que entrena en un gimnasio. No solo va por la obligación de cuidar el cuerpo, sino también que lo disfruta. La pasamos bueno. Y por eso es que tú ves que ponen la música y tú estás haciendo el ejercicio y de pronto sales bailando en el pleno ejercicio. Lo estás disfrutando. ¿Cuántos disfrutan obedecer al Señor? Ay, Señor, estoy que maldigo a esa mujer. Pero ríase de usted mismo. Voy a ver cómo me voy a sentir cuando le tenga que decir: ¿sabes qué? Perdóname porque dije algo que no tenía que decir. Ríase de usted mismo, disfrute. Como usted está crucificando su carne. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Voy a repetir esa palabra. Un cristiano fiel, su vida es un poema perpetuo. ¿Dónde están los poemas aquí? ¿Dónde están los poemas aquí, amado? Demostrando siempre y en todas partes la hermosa acción creativa de una vida en armonía con la palabra del Señor.
Una persona que asume que puede sacar suficiente beneficio por meramente oír la palabra, simplemente se está embaucando y engañando a sí mismo. Ah, no, Dios me va a bendecir porque yo no me pierdo un servicio de cielos abiertos. No vivas la palabra. Hay que vivir la palabra, amado. Es como mirarse al espejo, lo dice el texto, y luego olvidarnos de cómo somos. ¡Ah! Me veo linda, me veo hermosa, y resulta que tienes todo el cabello con todas las greñas así, toda desarmada. Estás con legañas y con una arruga aquí marcada por la almohada, correcto. Usted no se ha levantado. A veces yo me levanto y tengo una marca aquí. Yo decía, bueno, ¿y quién me cortó? A ratico, que era la almohada que me hizo la bendita cortada. Ya se desapareció. Bueno, la gente, mi amado, que, óigame bien, que solamente se conforma con oír la palabra, es decir, estoy bella, estoy hermosa, pero pareces una loca, pareces un choler. No sé si me hago entender. No estás arreglada. ¿Qué hacen con el espejo ustedes, mujeres, que tienen un posgrado allí y un máster? ¿Qué hacen con el espejo? No sé si me hago entender. Y ustedes sé que son expertas en eso. Mire, amor, perdóname, por favor. Mi esposa tiene hasta un espejo de aumento para maquillarse. ¿Alguno de ustedes lo tiene también? ¿Y por qué no tienes uno así en la palabra del Señor? ¿Por qué no aumentas eso? Yo tengo que dejar de murmurar. Ponlo en aumento. Ponlo en aumento. Y el espejo de mi esposa trae una luz interna. Y una vez me miré allí, mi amado, me fue a mirar algo, como se me metió algo en el ojo. Y cuando santo, ¿eso qué es? Dios santo, un ojo de vaca, ¿qué es esa cosa, Dios? Era mi propio ojo. Cuando tú te miras así en la palabra de Dios, te vas a espantar de ti mismo. Mire, cuando la palabra se usa como el espejo, el que la oye, la lee y medita en esta, no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado por su propia deformidad. Mira, si tú te miras en la palabra y te consideras muy santo, hay un problema. Jesucristo number 2. Pablo me queda en pañales. Es más, yo creo que deberían haberme llamado Gabriel por la cara de ángel que tengo. No sé si me hago entender. Mi amado, a veces la mayoría de las veces yo leo la palabra y yo digo, Dios, qué pecador soy yo. Qué terrible, mira, yo estaba haciendo esto. Y me paro allí como pastor, qué vergüenza, Señor. No sé si me hago entender. Pregunto. Las mujeres saben más que eso. Cuando ese espejito de aumento, tú lo ves, cada día no te revela defectos. ¿Y por qué la palabra no? Varones, nosotros no entendemos eso. Yo porque estoy casado ya lo entiendo. Cuando yo me miro las canas y decía, adiós 20. La palabra, el espejo no te engaña, amado. Entonces, si la palabra no te está mostrando deformidad en ti, en tu propio carácter, entonces no estás recibiendo la palabra como tiene que ser. Ahí está el espejo. Ahora sí me voy a ver. Espejito, espejito. Nada, no me quiere mostrar el espejito. Voy a leer la frase completa. Cuando la palabra de Dios se usa como un espejo, el que la oye, la lee y medita en esta, no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado por su propia deformidad. No la deformidad de la palabra, nuestra propia deformidad. Se entristece y no solamente entristecernos, se propone uno a la corrección. No sé si me hago entender. O sea, cada vez que tú leas la palabra, ella tiene que producir en ti una corrección.
Pero si no se usa como espejo, pronto se olvida de la clase de persona que somos. ¿Y sabe cuál es el detalle, mi amado? Si no la usamos como espejos, es que no crecemos en el Señor, no avanzamos en el Señor. Imagínense, mujeres, ustedes que si ustedes no le prestaran, si ustedes ninguna tuviera un espejo, ni teléfono, ni nada en que verse, sino que toda la vida o todo el tiempo maquillándose igual, ¿cómo ven eso ustedes? A ver, una mujer que me diga, no necesita ser la super maquilladora para esto, digo, ¿necesitas un espejo, sí o no? Necesitamos la palabra. Entonces la metáfora aquí se basa en las mujeres que pasan mucho tiempo en sus espejos para poder decorarse con mayor provecho y no dejar ni un pelo, ni el pequeño adorno fuera de lugar. Así debemos usar con la aplicación de la palabra del Señor. Un secreto aquí de las chicas de aquí de Curazao, las jovencitas chiquititas. Si alguno de ustedes, no sé si las grandes todavía, pero yo como tengo pequeñas, una vez yo vi a Joanis con un cepillito de dientes. Y yo más o menos así, wow, los pelitos pequeños estos así. ¿Y tú qué haces, mami? No, papi, aquí trechando de cosas aquí. Con solo 6 años, un cepillito de dientes así. Bueno, Satiel como tiene niños, él no sabe de eso. O sea, son detalles chiquiticos y cómo están pendientes. Así nosotros tenemos que hacer con la palabra del Señor. ¿Cuántos van a hacer así con la palabra del Señor? 1.25 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no lo olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿alguien lo puede leer junto? Vamos a las 3. 1, 2, 3. Entonces Dios te bendecirá. Santo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Viva la palabra del Señor, aplíquelo, amado. No es solo decir amén, no, yo voy a aplicarla. Cueste lo que cueste, duela lo que duela, yo voy a aplicar la palabra del Señor. ¿Me deja cerrar este capítulo? ¿Me da 5 minutos para cerrarlo? Rápido. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes, o sea, se cree por ahí Ángel Gabriel, o más espiritual que otro, o el más santo de la iglesia, dice, entre ustedes, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales no sirve para nada. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, por textos como estos es que yo no digo que los religiosos, porque la Biblia enseña que tenemos que ser religiosos. Aquí dice la religión pura y sin mácula delante de Dios. Yo puedo decir, no, el sistema antiguo o lo que inventan los hombres. Algunos ejemplos prácticos de ser un hacedor de la palabra, y termino con eso. Algunos ejemplos prácticos de ser un hacedor de la palabra de Dios según Santiago, no según yo. Número 1, refrenar la lengua. O sea, tú eres un hacedor de la palabra. Me gusta porque no dice frenar. ¿Cómo dice? O sea, no dice frénala, refrénala. Qué tremendo, ¿no? O sea que si hay algo de lo que tenemos que cuidarnos, amado, y pregúntese, tenemos labios, tenemos dientes, tenemos encía y los oídos están completamente descubiertos. Y ni aún así la refrenamos. Imagínese usted. Es más, y lo tremendo, yo creo que hasta el COVID es una señal de Dios, porque hasta tapabocas nos pusieron. Y ni aún así dejamos de decir lo que no tenemos que decir. Qué bárbaros nosotros con la lengua, ¿no? Entonces Santiago dice, no solo la frena, sino refrénala. Doblemente frénala, esa sinvergüenza. Correcto. No, y con freno de emergencia también.
vas dándole acá y vas dándole acá por si acaso, y con la caja de cambio también lo vas frenando. Para que no se te escape la hembra. Tremendo, ¿no? Lo que habla el Señor. Número 2, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y aquí usted puede incluir madres solteras y hijos que sus padres los han abandonado. Ahora, obviamente eso no se limita a que tú vayas de la viuda que te dé un tremendo sancocho, donde la hermana que te dé un tremendo sancocho. No, no. Lo que el texto trata de decir es que tú vas a confortar, a animar, pero también a sostener. Mire, hermana, no tengo, para aquí tengo 50 florines, tome. Tengo 25. Exacto, le llevas el sancocho. En vez de ella darte, tú le llevas el sancocho. Y en vez de nosotros estar dándole palo a esos muchachos que no tienen papá, vamos a ver cómo les ayudamos. No es que le vas a colitar lo malo, pero corrígelo. No tiene papá. Lo máximo que se puede poner es bravo. Pero le estás haciendo un bien. Y eso es, mi amado, aplicar la palabra de Dios. Visitar los huérfanos. No es que te tiene que... Mire, aquí no dice que si tú quieres, no. Esa palabra visitar en el original es algo, es un presente continuo que nunca termina. O sea, eso es algo de todos los días, de todo momento. No sé si me hago entender, amado. Y por último, guardarse, ahí está, dice, guardarse sin mancha del mundo. Ahí está en el 27. Y guardarse sin mancha del mundo. La idea no es que ahora tú te tienes que retirar del mundo, porque entonces tendrías que dejar tu trabajo. No, la idea es que tienes que marcar la diferencia en este. Todo el mundo bebiendo cerveza, usted bebiendo Coca-Cola. Aunque Cristiano Ronaldo dijo que no se debe beber. Todo el mundo, mi amado, tirando chistes vulgar, usted está metido en otro nivel. No sé si me hago entender. Todo el mundo hablando de mujeres desnudas, usted no. No sé si me hago entender. Y las mujeres hablando que se van a conseguir tal marido, usted no, mi marido es el Señor. No sé si me hago entender. Que los demás trabajadores en donde usted trabaja le roban al jefe, usted no. No, si lo hacen ustedes, yo no participo en eso. Yo marco la diferencia. No sé si me hago entender, amado. Dice guardarse sin mancha en el mundo. Lo que el Señor está diciendo es no imitar sus modelos. Listo, mi amado. Padre, gracias. Hoy pídale algo al Señor, mi amado. No porque yo se lo diga, sino que en verdad dígale: Señor, ayúdame a usar la palabra como un espejo. Que eso le va a traer transformación. No es lo mismo maquillarse sin espejo que con un espejo. Pídale eso al Señor. Nosotros los hombres no entendemos un poquito eso, pero no importa. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a verme como un espejo en la palabra. Ah, pero sí tenemos el afeitarnos, o sea que sí sabemos. Imagínese uno afeitarse sin espejo. Esa línea va a quedar así. No me acordaba de esa parte. Entonces, así tenemos que ver la palabra. Padre, ayúdanos a no ser oidores nada más, sino hacedores.